Aparece un enorme subidero en el terreno de una familia y se produce un gran descubrimiento. Era una tarde calurosa en Black Hawk, Dakota del Sur, cuando Albert Rice salió al jardín de su hogar, como hacía cada sábado, para cortar el césped. Nunca imaginó que ese día cambiaría su vida y la de muchos otros en la comunidad. Mientras empujaba la cortadora de césped a lo largo del terreno, un crujido y un temblor lo hicieron detenerse en seco. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies cedió y un gran sumidero se abrió de manera repentina, tragándose una parte del jardín y dejando un agujero de varios metros de diámetro. Albert, atónito, se acercó al borde del sumidero y miró hacia abajo, solo para encontrarse con una visión aún más sorprendente. La abertura parecía no tener fondo y en su interior se podían distinguir los restos de un antiguo camión y lo que parecía ser un coche de época, atrapados en la oscuridad de la mina subterránea. Alarmado, Albert corrió a llamar a servicios de emergencia y pronto la noticia se esparció por toda la ciudad, despertando la curiosidad de los habitantes y la preocupación de las autoridades. El sumidero no tardó en ser el centro de atención en Black Hawk. Un equipo de espeleólogos, liderado por Adam Weather, fue llamado para investigar la extraña aparición. Lo que descubrieron en el interior del sumidero dejó a todos boquiabiertos. Al descender por un acceso improvisado, el equipo se adentró en lo que parecía ser una antigua mina de yeso, conocida localmente como la mina de Dakota Plaster, que había estado abandonada desde principios del siglo XX. A medida que los espeleólogos avanzaban por los oscuros túneles, comenzaron a develar los misterios que yacían bajo tierra. En los pasillos polvorientos se encontraron con una sorprendente cantidad de artefactos, entre ellos herramientas antiguas, restos de animales que habían caído allí durante décadas y vías de tren oxidadas que conectaban distintas partes de la mina. Pero lo más sorprendente fue el hallazgo de un coche Ford Crestline Sunliner de 1954, parcialmente cubierto de escombros, y un camión antiguo, ambos atrapados en la mina. Nadie sabía cómo habían llegado allí, pero las teorías comenzaron a surgir rápidamente. Algunos expertos especulaban con que los vehículos podrían haber caído en la mina después de que ésta fuera cerrada en los años 60, cuando las operaciones de la compañía Dakota Plaster cesaron. Otros sugirieron que tal vez los vehículos habían pertenecido a los trabajadores de la mina, quienes en su desesperación o por accidente podrían haber caído en los túneles antes de su cierre. Sin embargo, nadie podía confirmar con certeza que los vehículos habían llegado allí, ya que no se habían registrado incidentes de vehículos atrapados en la mina en los archivos históricos de la compañía. El impacto del descubrimiento no se limitó solo a la fascinación por lo que se había encontrado bajo tierra, sino que también desató una serie de dificultades para los residentes del vecindario. Tras el hundimiento del terreno en la propiedad de Albert Rice, otros hogares cercanos también comenzaron a mostrar señales de socavones. Y algunas casas terminaron siendo destruidas. Los daños estructurales causados por los sumideros eran significativos y las compañías de seguros se negaron a cubrir los costos de reparación, alegando que los daños no eran causados por causas naturales o por accidentes típicos. Este obstáculo dejó a las familias afectadas en una situación desesperada, sin saber a quién recurrir para obtener ayuda. Muchas de ellas decidieron crear campañas en plataformas como GoFundMe, pidiendo apoyo para poder construir sus hogares y retomar sus vidas. A pesar de las dificultades, la comunidad se unió de manera ejemplar y vecinos de todas partes del vecindario ofrecieron su ayuda tanto económica como moral para las personas que habían perdido todo. Pero la tragedia personal de las familias desplazadas no fue lo único que se reveló a raíz de este incidente. La investigación de la mina también sacó a la luz graves preocupaciones sobre la seguridad de la zona, y los expertos comenzaron a advertir sobre los riesgos que podrían enfrentar otros sectores de la ciudad debido a la cercanía de la mina. La carretera que pasaba cerca de la mina, que había sido utilizada por décadas, también parecía estar comprometida por los socavones, lo que ponía en peligro a los conductores y residentes de las áreas adyacentes. A medida que los investigadores profundizaban en los efectos secundarios de la mina de yeso y los socavones que se habían abierto a través de toda la ciudad, las autoridades locales comenzaron a tomar medidas para proteger a los habitantes y mitigar los riesgos. Se realizaron estudios geológicos más profundos en la zona
y ya se comenzó a planificar un proyecto de recuperación para estabilizar el terreno y evitar futuros deslizamientos. Además, el gobierno local ofreció asistencia a las familias desplazadas, ayudándolas a encontrar alojamiento temporal y brindándoles recursos para que pudieran reconstruir sus vidas mientras se resolvía la situación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para contener el daño y apoyar a las familias desplazadas, el impacto del descubrimiento en Black Hawk era mucho más profundo de lo que se había anticipado. Los residentes no solo se enfrentaban a la pérdida de sus hogares y pertenencias, sino que también lidiaban con el sentimiento de vulnerabilidad ante lo desconocido. La repentina aparición del sumidero habría puesto de manifiesto la fragilidad de la tierra bajo sus pies y la preocupación por posibles nuevas fisuras o hundimientos era constante. Además, la pregunta sobre el origen de este sumidero y su conexión con la antigua mina de yeso, aún no resuelta, seguía rondando en las mentes de todos. El problema no solo era físico, sino también emocional. Familias que habían vivido en Black Hawk durante generaciones ahora se veían obligadas a enfrentarse a la dislocación de sus vidas, mientras que las compañías de seguros se mantenían firmes en su negativa a cubrir los daños, citando cláusulas que eximían responsabilidades por fenómenos naturales como estos. En respuesta, los afectados comenzaron a recurrir a plataformas como GoFundMe para recaudar fondos, generando una ola de solidaridad, pero que también era de frustración por la falta de apoyo institucional. Mientras tanto, un giro inesperado ocurrió cuando el caso de Black Hawk se vinculó a otro descubrimiento arqueológico, esta vez en Roma, frente al Panteón. Allí, un sumidero había revelado adoquines antiguos, una fascinante conexión con el pasado de la ciudad. Los arqueólogos, al excavar, encontraron artefactos que databan de la época romana, lo que desató una reflexión sobre la naturaleza de los sumideros. A menudo considerados un fenómeno negativo, estos pozos en el suelo parecían tener la capacidad de desvelar secretos olvidados y conexiones inesperadas con el pasado, lo que invita a repensar cómo los accidentes naturales pueden, a veces, ofrecer una visión única de la historia y sus vestigios. Este tipo de descubrimientos subraya el misterio que rodea a los sumideros, fenómenos naturales que, a pesar de su capacidad para causar destrucción, también pueden actuar como puertas a lo desconocido, revelando pedazos de historia y misterios enterrados bajo nuestros pies. Aunque los residentes de Black Hawk enfrentan grandes desafíos, la ciudad se ha convertido en un símbolo de la capacidad humana para adaptarse a lo inesperado, y su historia se está tejiendo con los hilos de la curiosidad y la perseverancia. La historia de Black Hawk nos recuerda que a veces los eventos más extraños y desconcertantes pueden conducir a los descubrimientos más asombrosos, conectando al presente con el pasado de maneras que jamás habríamos imaginado. Mientras las familias se reconstruyen sus hogares y la comunidad trabaja para sanar, el sumidero de Albert Rice seguirá siendo un recordatorio de cómo la Tierra, en su infinita sabiduría, guarda secretos que tarde o temprano salen a la luz. Si el misterio del sumidero de Black Hawk te ha dejado pensando, si sientes la fascinación por los secretos que la Tierra guarda, no te detengas. La historia de cómo un simple fenómeno natural puede desvelar tanto sobre nuestro pasado y afectar profundamente a una comunidad es un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida. Cada hallazgo, cada descubrimiento, tiene el poder de conectar el presente con el pasado de maneras sorprendentes. Recuerda, a veces los eventos más desconcertantes pueden llevarnos a un entendimiento más profundo de nuestro entorno y de lo que nos rodea. Si esta historia te ha intrigado, no dudes en darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más relatos asombrosos como este. Nos vemos en la próxima aventura, donde el misterio y la historia se entrelazan para dejarte sin aliento.